Hola, soy Lina. Bienvenidos a la primera clase de Derecho Civil Obligaciones. En esta clase vamos a hablar sobre la noción de obligación, características y elementos. Iniciamos con una frase muy interesante de Marco Tulio Cicerón que dice así: la ley verdadera es la recta razón de conformidad con la naturaleza y tiene una aplicación universal, inmutable y perenne. Mediante sus mandamientos nos insta a obrar debidamente y mediante sus prohibiciones nos evita obrar mal. Antes de precisar la definición de obligación, se realizará un breve recorrido por los orígenes de este concepto en el derecho romano, para visualizar su importancia en la construcción de todo el derecho privado de la familia romano-germánica, a la cual pertenece nuestro ordenamiento jurídico. En ese sentido, es posible observar que el derecho romano, la obligación está prácticamente definida como un vínculo jurídico que ata al acreedor al deudor en razón de una prestación. Cabe señalar en este punto que la palabra obligación deriva del latín obe ligare o bajo liga, y que significa atar, amarrar, estar atado a alguien. Apunta Hattenhauer, desconocían los romanos tanto el concepto de relación jurídica como el de relación obligatoria. Su lugar lo ocupaba la obligatio, origen de la denominación actual del derecho de obligaciones. La obligatio no era un concepto, sino solamente la imagen descriptiva de una realidad jurídica, pero una imagen especialmente sugerente, ofrecida por las instituciones, el Manual de Introducción al Corpus Iuris Civilis para describir situaciones de hecho. Lo anterior fue extraído de Hattenhauer Hans, Conceptos Fundamentales del Derecho Civil, Ariel, Derecho, Barcelona, 1987, capítulo 11, páginas de la 193 a la 209. En la antigua Roma, el incumplimiento de las obligaciones se resolvía y se ejecutaba en la propia humanidad de las personas. Un ciudadano libre e incumplido le pertenecía después a su acreedor como una cosa, pues estaba atado en el sentido literal y se respondía por el incumplimiento de algún compromiso con el mismo cuerpo físico. Asimismo, si eran varios los acreedores, estos podían dividir físicamente a su deudor, a efectos de pagarse sus acreencias con las sendas partes del cuerpo del deudor que resultaran de la división. Sin embargo, progresivamente en el derecho romano, este acto se fue reduciendo y manifestándose en figuras como la manus inhebtio, esto es, la esclavitud en beneficio del acreedor. Posteriormente aparece el vindes, que simplemente era un tercero que defendía o prestaba cauciones a favor del sometido a la manus inhebtio y que solicitaba se probara la deuda que existía en contra de su defendido, teniendo el agravante de que si eventualmente perdía en su defensa, quedaba también esclavizado en las mismas condiciones del primer deudor. Este vindes era una especie de fiador, por lo que la doctrina ha afirmado que esta figura constituye el origen de la fianza actual. Entre otros autores, Teodoro Munsen, a lo largo de sus obras, ejemplificó de forma apropiada la evolución de la ejecución de las obligaciones de la antigua Roma. Él manifiesta que una de las primeras acciones que surgió a favor del acreedor y en contra del deudor incumplido fue la ya mencionada manus inhebtio, regulada por la ley de las 12 tablas, y que consistía en aprehender físicamente al deudor, apoderándose de él para pagarse las deudas con su trabajo. Esta acción se ejecutaba a través de la manus inhebtio judicati y se podía presentar en dos casos. El primero, cuando se condenaba al demandado judicatus, y el segundo, cuando confesaba el deudor su deuda ante el iudes confessus in iure pro judicatu avertus, y se consolidaba a favor del acreedor un crédito en dinero. Seguidamente, a que el deudor compareciera voluntariamente o fuera llevado por la fuerza ante el iudes, o desde que él mismo hubiera confesado su deuda. El obligado tenía 30 días para cancelarla, y si no lo hacía, se confería al acreedor el derecho a proponer la actio judicati per manus inhebtionem, que implicaba el derecho de aprehender al deudor y conducirlo desde el sitio donde lo encontrara ante el magistrado.
y mientras lo aprendía debía recitar la fórmula sacramental consignada en las 12 tablas, que indicaba lo siguiente: como has sido juzgado y condenado a darme 1000 sestercios, y por dolo malo no me lo has pagado, en atención a la deuda de los 1000 sestercios a que has sido condenado, te pongo las manos encima. Esa deuda de los 1000 sestercios se podía identificar en cualquier valor que se adeudara, y era cambiado por cualquier valor que se adeudara, y mientras el acreedor hacía esto, debía tener su mano puesta en cualquier parte del cuerpo del deudor. Durante esta época se presentaba otra serie de mecanismos con los cuales se juzgaba al deudor. Así, por ejemplo, existía la dictio, que consistía en que a través de esta figura el judicatus, o persona juzgada, es decir, el deudor, tan pronto como había sido llevado ante el magistrado por su acreedor, tenía dos alternativas: o pagar el dinero a que había sido condenado, o presentar un vindes para que analizara las circunstancias específicas del asunto, si era del caso, litigara con el acreedor y a favor del judicatus, lo anterior teniendo en cuenta que el deudor propiamente dicho había sufrido la denominada capitis de minutio, y por lo mismo perdía sus derechos, no pudiendo representarse a él mismo. Por ello necesitaba un vindicador para que en su nombre y representación sustentara la nueva instancia, con la consecuencia de que si perdía el pleito era condenado a pagar el doble de la obligación. Si ésta no se pagaba por parte del judicatus, el iudes procedía a adjudicar adictio al acreedor, la persona física del deudor, y desde ese momento el acreedor estaba facultado para encadenar a su deudor con pesadísimas cadenas. Sin embargo, estaba ese acreedor obligado a darle 2 libras de harina diarias y agua suficiente para que su adictus, deudor incumplido y adjudicado como pago, no muriera de hambre. Asimismo, ese adictus podía recibir alimentación de los suyos o del fruto de sus bienes, porque la manus ingetio no estaba dirigida contra los bienes del deudor, sino contra su propia persona, como ya quedó dicho anteriormente. Después del adictio corría un nuevo término de 60 días, en el que el adictus podía llegar a un arreglo con su acreedor o encontrar un nuevo vindes. Algunos ven en ella el surgimiento de la segunda instancia. Nuevamente salía ese segundo vindicador a defender la causa del deudor y la tomaba o asumía como si fuera propia. Así, si perdía nuevamente, debía pagar el doble de la suma inicialmente ejecutada, y en esta oportunidad el acreedor podría ejercer la acción en contra de este nuevo deudor, e incluso ejercer contra él también la manus ingetio, dado el caso de que tampoco pagara. Por otro lado, dentro de las obligaciones del acreedor estaba la de conducir a su adjudicado deudor al foro y buscar un vindes para su defensa o para que pagara la deuda entre los familiares o conocidos de aquel. Cumplidas esas formalidades, podía en última instancia el acreedor enajenar a su deudor al otro lado del Tíber, Transtiberín, lo que sin más era venderlo a extranjeros, extramuros de Roma, y con el precio de la venta pagarse su crédito. El acreedor a su arbitrio también podía matar a su deudor, y si eran muchos los acreedores, todos los bienes del condenado pasaban a ser de propiedad de los acreedores en la proporción de la división, como quedó dicho. Existieron otras figuras en Roma, como la Pinnoris Capio, que dirigía la acción del acreedor contra los bienes del deudor, pero no para pagarse con ellos, sino para constreñirlos a pagar al apoderarse de alguna cosa que ese deudor necesitara casi de forma imprescindible. Era una especie de prenda en la que la cosa no servía de garantía, sino de coerción frente al deudor. Posteriormente, en el año 457 a.C., gracias a la Lex Poetelia Papiria, se prohibió perseguir el cuerpo físico del deudor, como se venía realizando, y en su lugar se otorgó a los acreedores la facultad de perseguir el patrimonio del deudor. Esta ley cambió la manera en cómo se garantizaban las obligaciones, trasladó la garantía del cuerpo del deudor hacia el conjunto de bienes de su propiedad.
Asimismo, se creó la cessio bonorum, que consistía en que el deudor podía ceder sus bienes voluntariamente al acreedor o acreedores, siempre y cuando fuera insolvente y obrara de buena fe. Este fue el nacimiento de la cesión de bienes como actualmente la conocemos. Más adelante, gracias a la influencia del cristianismo y de otras interpretaciones filosóficas y religiosas, como el estoicismo y específicamente del derecho bárbaro o germano sobre la legislación romana, surgen atenuantes de esas situaciones. En principio aparece la Boronum Venditio, influenciada también por la Lex Poetilia Papiria, y que facultaba al iudes autorizar al acreedor a apoderarse de los bienes del deudor cuando éste había desaparecido y era imposible ejecutar la manus ingetio. Se desvinculaba entonces a la persona física como obligada y entraba a responder con sus propios bienes en la justa medida de sus obligaciones, lo cual es claramente un postulado que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Ahora bien, así como en Roma venían surgiendo todas estas instituciones, Justiniano en la Instituta 3, numeral 13, manifestaba que los derechos personales son las mismas obligaciones y que son un vínculo mediante el cual las personas se atan, se unen, se ligan y que unilateralmente no puede ser roto, que en esas obligaciones el vínculo es jurídico, por lo que se obliga una parte a solventar, salvar, pasar, cancelar una carga según el derecho civil. La anterior definición, dada por las institutas de Justiniano, contiene varios elementos que pueden analizarse separadamente. Por ejemplo, el vínculo que ata se refiere a una relación que mantiene unidas a las partes en ellas intervinientes, hasta que la obligación que nació de ese vínculo se destruya. Cuando habla de la coerción, que deriva de la fuerza que emana de una autoridad reconocida, legítima, como lo es el Estado. Cuando habla de solventar, se refiere al contenido de la obligación en dinero u otros bienes, que a pesar de no estar incluido en la definición, hace referencia a que esa coerción va a ejercerse sobre los bienes del obligado, o lo que es lo mismo en el derecho privado contemporáneo sobre su patrimonio. Por considerarlo de suma trascendencia, hemos dedicado estas cortas líneas a la historia del concepto, pues parecen imprescindibles en la buena formación de todo jurista. Sin embargo, resulta necesario articular esta perspectiva histórica con la constitucionalización que han sufrido los fenómenos actuales. Sin distar mucho de la definición anterior y teniendo claro el contexto histórico, se entiende por obligación el vínculo jurídico que existe entre un sujeto activo llamado acreedor y un sujeto pasivo llamado deudor, en virtud del cual este último se encuentra en la necesidad de cumplir con una prestación o conducta positiva de dar o hacer, o una conducta negativa o abstención que consiste en un no hacer, mientras que el acreedor puede exigir, incluso judicialmente, su cumplimiento forzoso o su equivalente en dinero. El así llamado subrogado pecuniario, es decir, el acreedor puede hacer valer su crédito ante el deudor acudiendo al derecho objetivo por medio de las acciones que éste le otorga. Esos vínculos pueden surgir a la vida jurídica ya por la violación de un deber general de cuidado, como cuando se causan perjuicios a una tercera persona por la ocurrencia de un accidente de tránsito o a través del ejercicio de la transmencionada autonomía privada, específicamente a través de la libertad de contratación que se materializa en el negocio jurídico como una oferta, la adopción de un menor o la aceptación de una herencia, pero fundamentalmente por el ejercicio de esa libertad a través de la conclusión del contrato, como cuando una persona toma en arriendo una casa para vivir y otra pone, por virtud de un acuerdo de voluntades, una de su propiedad a ese efecto. Este último obra como arrendador, el primer sujeto como arrendatario, y por la convención que han celebrado surgen obligaciones mutuas y correlativas que deben ser cumplidas en virtud del acuerdo. Así cada uno de los dos individuos es artífice de la normatividad privada que le gobierna y por lo mismo puede decirse que todos los sujetos están regidos por las normas de tipo legal y constitucional de su país, pero también por las negociaciones privadas que autónomamente han celebrado.
El artículo 1602 del Código Civil le otorga rango legal a todas las convenciones que los particulares celebren siempre y cuando no contravengan la normatividad de orden público nacional. El Código Civil colombiano, si bien no establece mediante la norma expresa el concepto de obligación, en su artículo 1495, al definir lo que es contrato, incluye a grandes rasgos la definición de esta al señalar de manera indirecta las clases de prestación, bien sea de dar, hacer o no hacer. El artículo 666 hace también un acercamiento al concepto de obligación al referirse a aquellos derechos que pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Se fijan como elementos de la obligación, en primer lugar, el subjetivo, compuesto por un sujeto activo o acreedor y un sujeto pasivo o deudor. En segundo lugar, el elemento objetivo constituido por el objeto mismo de la obligación, es decir, la prestación que consiste en un dar, hacer o en un no hacer. Y finalmente, el vínculo jurídico, que es la relación de derecho que obliga a las partes. En cuanto al elemento subjetivo, como ya se afirmó, este elemento hace referencia a los sujetos que intervienen en el vínculo obligacional, es decir, el acreedor y el deudor, siendo el primero quien puede exigir el cumplimiento de la prestación y el segundo quien se encuentra obligado a realizar la misma. La obligación desde el punto de vista del deudor se denomina deuda u obligación, mientras que desde la perspectiva del acreedor se denomina crédito o derecho personal y el mismo forma parte activa del patrimonio de aquel. Tanto deudor como acreedor son partes que pueden estar compuestas por una o varias personas, como lo indica el artículo 1495 del Código Civil, ya sean naturales o jurídicas, lo cual no significa que existan múltiples partes contratantes, sino que siguen siendo solo dos partes que constan cada una de varios sujetos. En caso de que ambas partes estén compuestas por un único sujeto, la obligación se denomina subjetivamente simple, mientras que si alguna de las partes se compone de varios sujetos, se denomina subjetivamente completa y puede ser solidaria o mancomunada, atendiendo a determinado criterio, como se expondrá más adelante, cuando se haga referencia a la clasificación de las obligaciones. Resulta interesante dejar claro que las relaciones obligatorias no se establecen, como pretende hacerlo ver el neoliberalismo más acendrado, entre patrimonios que son administrados por individuos, sino que se establecen entre particulares, entre sujetos de derecho que tienen que ser considerados hoy en día también en su espectro personalísimo, a través de los derechos constitucionales y fundamentales, que tienen una prevalencia por sobre todo el resto del ordenamiento. Las obligaciones no pueden ser una prioridad en un Estado social. Por supuesto que los jueces civiles de la República están instaurados para hacer valer los pactos acordados entre los particulares, pero resulta importante señalar que esos pactos deben estar de conformidad con la Constitución y la labor del juez civil no puede contraerse a un mero análisis formal de rango legal para cumplir a cabalidad sus funciones, sino que por el contrario su tarea debe escalar todos los planos descritos y tener en cuenta la dignidad de la persona como fundamento básico para la realización del derecho. El mundo ha asistido asombrado al complejo fenómeno de los desahuciados en España, a la quiebra de ciudades enteras como Detroit en Estados Unidos de Norteamérica, a la quiebra de instituciones financieras como la Lehman Brothers y la Società Generale, que al parecer repercutieron en las crisis financieras griegas, española, italiana, irlandesa, por solo mencionar algunas. Cuando se termine de revisar esta clase, habrá suscrito el gobierno griego un acuerdo con sus acreedores de la eurozona y del Banco Mundial que parece que va a tener efectos devastadores en el sistema social griego. Y al respecto vale cuestionarse hasta dónde debe gobernarnos la economía. Incluso debe poder restringir agresivamente los derechos básicos de los ciudadanos. El mensaje que se ha enviado al mundo
para hacer sobrevivir la zona euro es un mensaje catastrófico, pues por encima de los consumidores y de los ciudadanos debe hacerse prevalecer una simple moneda. El problema no debería ser de atención si no existieran crisis similares en España, donde 1 de cada 4 jóvenes no tiene empleo, Italia, que ha tenido un crecimiento negativo a pesar de los esfuerzos del Ejecutivo, e Irlanda, donde si bien es cierto que la economía mejora, las restricciones económicas parecen estar dadas para llevar a los sujetos a sus más insospechados límites patrimoniales. La constitucionalización y más aún la supraconstitucionalización de los derechos patrimoniales, para referirnos al caso de la eurozona, no debería permitir que los demás derechos sociales, económicos y culturales perdieran terreno bajo argumentos puramente económicos. La consideración de los derechos de los ciudadanos debería estar acorde en las directrices constitucionales con los intereses económicos. Lo contrario es promover el neoliberalismo demasiado peligroso y, como muchos lo entienden, salvaje. En cuanto al elemento objetivo, la prestación como objeto de obligación ha suscitado alguna controversia, ya que ha existido la tendencia a confundirla con el objeto material del vínculo jurídico, pero debe tenerse muy en claro que la prestación es el comportamiento o conducta a realizar por parte del deudor en beneficio del acreedor, constituyéndose como el elemento esencial de la misma, como lo vemos en el artículo 1517. De ninguna manera puede confundirse la prestación en cualquiera de sus 3 modalidades, dar, hacer o no hacer, con el objeto material, cosas, bienes o servicios. Desde otra perspectiva comparada, la dogmática, con el fin de dilucidar las diversas concesiones sobre el elemento objetivo de la obligación, ha hecho una apreciación bastante acertada y conveniente al considerar el objeto material como el objeto de la prestación y a esta última como el objeto de la obligación. Esto adquiere su justificación en que si los objetos materiales de la prestación desaparecen, aún subsiste la obligación, cosa que no ocurriría si el objeto jurídico de la obligación desapareciera. Asimismo, otra parte de la doctrina hace la distinción de la siguiente manera: la cosa vendida o arrendada, en su naturaleza intrínseca, no es un objeto del negocio, ya que en sí no constituye la conducta de acción u omisión. Naturalmente que la declaración de voluntad recae en forma directa sobre la conducta y solo indirectamente sobre las cosas. Para identificar el objeto de la obligación, el objeto jurídico, claro está, se debe responder qué se debe dar, qué se debe hacer o qué se debe no hacer, según sea el caso. Si se trata, por ejemplo, de una compraventa de un bien mueble, se ha de responder a las preguntas qué se debe hacer, pero no se puede olvidar qué se debe entregar. De igual manera, el objeto de la obligación anteriormente establecido debe diferenciarse del objeto del contrato a realizar o fin socioeconómico del mismo, entendido como el fin específico por el cual las partes se obligan. En un contrato de suministro, el fin puede ser la dotación de elementos de primera necesidad a personas de escasos recursos, y aunque las partes cumplan con la totalidad de las prestaciones a las cuales se encuentran obligadas, el objeto del contrato puede no obtenerse. Por otro lado, debido a que la prestación de dar y la de hacer suponen la realización de una determinada conducta, ambas han sido llamadas activas. Cuando dicha conducta consiste en transferir el derecho de dominio u otro derecho real, nos encontramos frente a una prestación de dar, mientras que la realización de cualquier otra actividad, ya sea material o intelectual, nos sitúa en el campo de las prestaciones de hacer. Por su parte, la prestación, que consiste en no realizar una conducta o detener su realización, se denomina de no hacer o prestación pasiva o abstención. Así, en un contrato de obra, la obligación que tiene el artista de elaborar una determinada cosa supone una prestación de hacer. De igual manera, las cláusulas de exclusividad territorial que imponen al distribuidor de un producto abstenerse de comercializar el mismo más allá de un determinado territorio suponen una prestación de no hacer, mientras que en la compraventa de cualquier objeto,
La prestación a que está obligado el vendedor es de dar, pues consiste en transferir la titularidad del derecho de dominio sobre el objeto que se ha negociado y por ende enajenado. En cuanto a la prestación de dar, es importante señalar que en el léxico jurídico dar no es sinónimo de entregar, dado que esta última solo se refiere al traslado material de la cosa sin que exista el ánimo de transmitir el dominio, como ocurre en el arrendamiento, el depósito o el comodato, entre otros muchos contratos. En relación con lo anterior, la tradición de muebles, según el artículo 754 del Código Civil, puede perfeccionarse, bien sea por medio de la aprehensión material o prescindiendo de ésta, ya sea porque la cosa es mostrada al acreedor por medio de la entrega de las llaves del lugar en que reside la cosa, conveniendo el lugar en que el deudor debe poner a disposición del acreedor la cosa, o por venta, donación u otro título de enajenación conferido a quien tiene la cosa mueble, bien sea usufructuario, comodatario, depositario o por el contrato en que el dueño se constituye como usufructuario o depositario. Al respecto, cabe acotar que ya es usual adquirir cosas por internet que llegan a domicilio a casa, pero también pueden ser tenidas en cuenta modernos problemas que hasta ahora empieza a vislumbrar el derecho en cuanto a su tratamiento. Todos los términos de comercio internacional que son utilizados específicamente a la vez que se realiza una negociación entre dos contratantes pertenecientes a dos países distintos que han suscrito la Convención de Viena para la Compraventa Internacional de Mercaderías de 1980, más conocido en el ámbito como SIC. Ha de tenerse en cuenta que la entrega y la tradición de la cosa es un punto de negociación, pero más allá de ello, que pareciera ser un punto relativamente tranquilo, asistimos a la entrega domiciliaria de esas mismas cosas a través de drones. Ya se entregan normalmente libros, comida o artículos de supermercado a través de robots no tripulados que reconducen las mercancías hasta el sitio donde se encuentra el comprador. Pero lo más interesante, luego de las dos reflexiones precedentes, es que parece que serán dentro de poco tiempo previsibles y normales las entregas por un dron enviado desde la ciudad de Miami a la ciudad de Barranquilla en menos de unas cuantas horas. Por supuesto, la misma tecnología parece querer entrar en uso a lo largo y ancho, por lo menos de todas las Américas y en parte de Europa. El pago electrónico presupone nuevos problemas, pues es cotidiano adquirir tiquetes de avión en otros países por internet, hacer reservas y pagos hoteleros de la misma manera, y se ha popularizado el así llamado Bitcoin. En un mundo cada vez más digital, sin embargo, las problemáticas tanto de los drones como de la moneda electrónica paritaria mundial comporta serias dificultades regulatorias en los ámbitos nacionales y nuevamente se torna a la inicial reflexión. Tanto una tecnología como la otra, drones y Bitcoin, podrán incorporarse sin mayor problema siempre y cuando no se afecte la esfera íntima del individuo y ello comporta todos sus derechos fundamentales y personalísimos en el caso de los drones, por una parte, y de otro lado, que no se afecten los derechos de disposición, libertad e igualdad de los sujetos intervinientes en las negociaciones con el dinero virtual. Sin embargo, en este último asunto pareciera ser la seguridad el mayor problema y la necesidad de regulación uniforme para todo el globo, lo cual suena un poco aún imposible. De otro lado, en cuanto a los bienes inmuebles, el artículo 756 del Código Civil estipula la tradición de estos mediante la inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los vehículos en la Oficina de Tránsito y Transporte correspondiente, para las aeronaves, la Aeronáutica Civil y para naves en la DIMARS. Ahora bien, la prestación de la obligación siempre debe ser determinada, lícita y posible, pero la explicación de cada una de estos requisitos en las distintas clases de prestaciones que recién se explicaron se abordará en el acápite de los elementos del negocio jurídico, cuando se haga referencia a los requisitos de validez del objeto,
La dogmática alemana, a su turno, diferencia de las dos cosas anteriores la así denominada relación obligatoria. Lo podemos ver en el artículo 241 del Código Civil alemán, entendiendo por ello que no solo los derechos del acreedor, sino el vínculo de colaboración que se establece entre las dos partes atadas por el contrato o la relación obligatoria. La epistemología de esa relación busca un alto nivel de colaboración entre las partes atadas. A nadie le interesa terminar sumergido en un pleito judicial, sino que las mutuas prestaciones, por ejemplo, en los contratos inalámbricos perfectos, se cumplan de manera tranquila, pacífica, expedita y rápida, y bajo la observancia de los mandatos de la buena fe, de las costumbres negociables y del respeto del otro sujeto. Las nuevas interpretaciones jurisdiccionales y dogmáticas tienden a proponer que esa equidad natural que menciona, por ejemplo, el artículo 871 de nuestro ordenamiento mercantil, o la honestidad y confianza legítima que menciona el artículo 242 del Código Civil alemán, ya no son algo etéreo, sino que esa autonomía privada, ese principio de colaboración mutua para la mejor satisfacción de los intereses, gravita sobre unas cláusulas indeterminadas que han de contraerse y remitirse a la mejor comprensión y a la más alta protección de los derechos fundamentales, que por supuesto a su turno implican un límite al libre ejercicio autónomo de negociación y de conclusión, celebración del contrato. Aquí también se evidencia la problemática de que la libertad negocial no esté protegida como un derecho fundamental a nivel constitucional. Esos mecanismos, sobre todo de interpretación negocial, tienen, por lo menos en la jurisdicción alemana y europea, unas funciones específicas como son la función de complementación del negocio, por virtud de la cual el juez debe determinar cuál ha de ser la mejor forma de entender el pacto para obtener el mejor beneficio para las partes en caso de que no haya claridad al respecto o se haya incurrido en una omisión imperdonable que complica la ejecución y sobre todo la tranquilidad de las partes. Una función de control de límites, por virtud de la cual se ha de buscar a nivel jurisdiccional si se incurrió o no por parte del deudor en un ejercicio inadmisible de un derecho. Una función de corrección que le sirve al juez para precisar las cargas atribuibles a cada una de las partes. Cuando lo pactado parece desconocer o un derecho fundamental o los límites de la autonomía privada frente a las buenas costumbres o la buena fe, atendiendo siempre a que se debe potencializar al máximo la satisfacción de las partes inmersas en la relación obligatoria. Cumple una función de habilitación para exigir deberes adicionales como el de información precontractual, como el de responsabilidad en la etapa precontractual y como la de deberes o cargas paralelos no imputables a las prestaciones obligacionales. Cuando nos referimos al elemento causal, este hace referencia al vínculo que existe entre el deudor y acreedor, el cual puede surgir de alguna de las fuentes de las obligaciones que serán mencionadas más adelante, y tiene importancia y relevancia jurídica por cuanto es el que, ante el incumplimiento del deudor, faculta al acreedor a coaccionar a aquel jurisdiccionalmente para que cumpla la prestación a que estaba obligado. Así, el vínculo es, como lo señaló Justiniano, eminentemente coactivo. Su efecto básico es permitir la exigibilidad del cumplimiento de la obligación, y su existencia es indispensable para que se pueda hablar de una obligación. No sobra señalar, para evitar confusiones, que ante el incumplimiento del deudor en nuestro ordenamiento jurídico se faculta al acreedor para que persiga, ya sea el cumplimiento de la obligación, esto es, para que ejecute a su deudor, o si bien lo tiene, la resolución del contrato que sirvió como fuente de la obligación incumplida. Lo anterior a modo de simple enunciación, pues como se expondrá a lo largo de esta clase y del módulo de Derecho Civil y Obligaciones, el incumplimiento mismo del deudor.